Y el tema que traigo hoy le puse pesa falsa y medida falsa. ¿Se pueden poner de pie para leer la escritura? Mateo 5, 38 al 42. Igual voy a leer solamente 2 versículos. Dice la palabra del Señor, hermanos. Mateo 5, 38. Y el 39 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vamos a orar. Oh Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, a las vidas de mis hermanos también, Señor, y que tu palabra sea escuchada y no la palabra del hombre, Señor, que no sean mis pensamientos, sino que sea tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es perfecta, Señor, que es suficiente para el creyente. Y te pido, Señor, que me ayudes a poder explicar esta palabra, Señor, en dependencia del Espíritu Santo, y que mis hermanos estén atentos, Señor, reconociendo que eres tú hablando a sus vidas. No permita, Señor, que yo hable palabras, Señor, o pensamientos o ideas, Señor, que sean del ser humano, sino que solamente, Señor, hable lo que tú quieras hablar en esta hora. Oh, bendito Dios, Señor. Por favor, háblanos, cámbianos y ayúdanos, Señor, a aprender de esta gran enseñanza que Jesucristo les enseñó a sus discípulos, que ahora también se aplica para nosotros, Señor. En Cristo Jesús, Señor, te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El salmista dijo: mis hermanos, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mis hermanos, a este tema le puse pesa falsa y medida falsa, porque es algo que vamos a ver aquí de una gran enseñanza. Y a veces, mis hermanos, leemos esos versículos o lo que es en la Biblia, lo que esto estaba pasando, y no meditamos muy bien en lo que qué enseñanza trae. Mis hermanos, cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, esta fue la ley del talión, la cual no justificaba la venganza personal, sino que se limitaba a castigos judiciales. Esta ley decía que la pena o el castigo se ajustaba al crimen. Así como para ofensas menores se ejecutaba una pena justa, y este principio tenía que guiar a las autoridades civiles en la ejecución de una pena justa, en cada caso sin tener que ver con venganzas personales. Esta ley tenía 3 principios básicos. En primer lugar, proteger al débil del fuerte. El primer principio o propósito de esta ley era proteger al débil del fuerte. En segundo lugar, esta ley tenía el propósito de frenar el avance de la maldad, o digamos del pecado. Tenía el propósito de frenar el avance de la maldad. Esto se aplicaba cuando algún malhechor cometía algún crimen o algo malo, y ese malhechor o esa persona le daban lo que él merecía, un castigo, por cualquier crimen que él había cometido. ¿Para qué? Para lo que los demás teman. Eso tenía que traer temor al pueblo de Dios, el traer freno a la maldad. Vamos a Deuteronomio, capítulo 21. Deuteronomio 21, versos 18 al 21. Dice de esta manera, dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz.
es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel, y todo Israel oirá y temerá. Esta fue una ley que Dios dio, mis hermanos, a su pueblo. Que si algún hijo o alguna persona hacía algo, que lo trajeran delante del pueblo, delante de los hombres, de todos, y que lo fueran a apedrear, y esa persona iba a morir por su rebeldía. Entonces esto es lo que iba a frenar a la maldad. Y esto, mis hermanos, se iba a hacer para algo, para que el pueblo temiera al Señor, no al hombre, porque esta ley la dio Dios, la ley del talión. Esto es, mis hermanos, lo que debe de hacerse, lo que se debía de hacer en ese tiempo. Y esta práctica a veces, mis hermanos, se utiliza en algunas iglesias erróneamente, y lo digo por experiencia, y es algo, mis hermanos, que daña. Cuando avergüenzan a una persona dentro de la iglesia, como si hubiesen cometido un pecado sin no haberlo cometido, y dicen esas palabras: esto lo hacemos para que el pueblo tema. Y eso a veces se aplica erróneamente, mis hermanos. En tercer lugar, esta ley fue promulgada para proveer a los jueces una norma equitativa, o sea, una norma de igualdad justa para todos. Para todos, para todo aquel que obedezca a sus padres e hiciera cualquier crimen. Y el propósito de esta ley nunca fue fomentar la venganza entre los judíos. La ley del talión debía ser aplicada por los jueces de Israel. Ellos fueron a quien Moisés se dirigió para darles esta ley. Había algo que Moisés les dijo a los jueces que hicieran. Vamos a Deuteronomio capítulo 19, versos 16 al 21. Entonces, como dije, esta ley fue promulgada para proveer a los jueces una norma equitativa, o una norma de igualdad justa para todos. Deuteronomio 19, 16 al 21 dice de esta manera: cuando se levantare el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán, que esa palabra significa iban a averiguar, aquel testigo resultare falso. Y si hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Aquí estamos mirando, hermanos, que si dice que si alguien planea algo en contra de su hermano, de su prójimo, y van algunos jueces para averiguar qué es lo que está pasando, y a ese que lo acusó lo tienen como mentiroso, o que la otra persona no hizo nada, dice que ese falso testigo iba a merecer lo que él tramaba hacerle a su hermano o a su prójimo. Si esa persona dijo, él violó a una niña, o digamos, él robó algo, mejor, él robó algo y no lo había robado, entonces eso se aplicaba al acusador. Era algo serio, mis hermanos, es algo serio. Y dice aquí que eso fue para que los jueces averiguaran y miraran para ver si esto era cierto o no. Esto es lo que Jesús está enseñando a sus discípulos en el Sermón del Monte, que no debemos de tomar venganza por nuestras propias manos. No debemos de tomar, o ellos, al momento de enseñarles eso a ellos, que ellos no debían de tomar venganza por sus propias manos. Eso también lo vemos en Proverbios, capítulo 20.
Versículo 22 dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. También lo vemos en el capítulo 24, versículo 29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Dios había dado una ley y una norma para que los jueces investigaran lo que había pasado en medio del pueblo. Pero eso no se aplica a una ley personal, mis hermanos. Porque ahí dice, no digas como me hizo, así haré. Daré el pago al hombre según su obra. No hagamos esto. El mundo dice, el que me la hace, me la paga. ¿Cuántos han escuchado esto? El que me la haga, me la va a pagar. Él me hirió, él me hizo esto y me voy a vengar. Eso es lo que el mundo nos enseña. Pero como hijos de Dios, como creyentes, nosotros no debemos de pensar de esa manera, mis hermanos. Mis hermanos, si alguien te hace algún mal, dejemos que las autoridades o Dios se encargue de tal persona. Las autoridades o Dios. Algunos creen que los judíos estaban aplicando esta ley mal al ellos tomar venganza por sus propias manos. Y en la Biblia tenemos un gran ejemplo de eso. Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Capítulo 8. Juan, capítulo 8, versos 1 al 11. Juan 8, versos 1 al 11. Aquí hemos leído esto, mis hermanos, muchas veces, pero hasta que uno se mete en la palabra, uno mira tanto que hay, tanto contenido en la escritura. Dice el verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo se mantenía o se ocupaba él en enseñar. Era el gran maestro, el maestro de maestros. Él no se cansaba de enseñarles, mis hermanos, al pueblo, a sus discípulos. Era un hombre tan ocupado en su naturaleza humana. Cuando él anduvo aquí en la tierra, él se ocupaba de enseñar. Y dice el verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Miren quién aparece en la escena, mis hermanos. Cuando Jesús está enseñando sentado, dice, él enseñaba entonces, los escribas y los fariseos aparecen aquí de la nada. Estos hombres, los más sabios, los más misericordiosos, supuestamente los más santos del mundo, y los guías del pueblo, se presentan aquí delante del Señor. ¿Y qué es lo que hacen? Dice, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esos hombres solo querían practicar la ley parcialmente, y esto, mis amados, es como se comienzan las sectas. Así es como se comienza las sectas, mis hermanos, solamente tratar de poner en práctica la palabra de Dios parcialmente. Hombres religiosos creando mandamientos de hombres, pero la ley de Moisés ordenaba la muerte tanto del adúltero como de la adúltera.
Y ellos aquí dicen, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Pero ¿qué dice la ley? En Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. ¿Y ellos qué decían? En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres solamente. Pero no dijeron a tales hombres y mujeres, solamente dijeron a tales mujeres. Ellos solamente habían traído a la mujer, a la que había sido sorprendida en adulterio, pero no trajeron al hombre. Me imagino que tal vez había sido algún fariseo o algún escriba. No lo tomen por mi palabra, pero yo, tal vez. ¿Por qué al hombre no lo trajeron? Solamente a la mujer. ¿Acaso la mujer valía menos para ellos, quizás en esos tiempos? La mujer era despreciada, vista por menos. Pero para Dios, mis hermanos, el hombre y la mujer es igual. Es igual. Al ellos decirles, ¿tú qué dices? Era una trampa para permitir a este grupo de personas hacer justicia sin preocuparse de hacer el debido proceso legal. El debido proceso legal. Ellos querían imponer su propia ley. Ellos querían imponer su propia ley. ¿Cuántos hoy en día solo quieren imponer su propia ley dentro de las iglesias? Hay hombres también de igual manera. En Proverbios 20:10 dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Cuando alguna persona pesa o mide algo y falsifica el verdadero peso o medida, eso es mentir y también es una práctica deshonesta con falta de ética. ¿Cuántos hemos hecho eso? A veces, cuando yo sé que algunas mujeres quieren, se pesan y se suben a la báscula con los zapatos y dicen, ay, peso tanto, déjame quitar los zapatos. O un suéter o algo así. Quieren falsificar el peso. Pero mis hermanos, cuando alguna persona pesa o mide algo y falsifica el verdadero peso o medida, eso es mentir y también es una práctica deshonesta con falta de ética, como dije. Lo que estos hombres religiosos estaban haciendo era que estaban pesando y midiendo el pecado del adúltero y de la adúltera injustamente. Ellos solamente miraban a la mujer como una mujer pecadora, adúltera, pero al hombre no lo pesaron por su pecado. Al hombre lo tuvieron tal vez por inocente, la mujer por culpable. Y estos hombres eran los que guiaban al pueblo, los que enseñaban al pueblo. Por eso es que le puse a ese tema, pesa falsa y medida falsa. ¿Cuántos de nosotros hemos mirado algún pecado de algún hermano más grave que el de otro? No nos volvamos jueces, hermanos. A veces, como cristianos, podemos caer en este error. Y no estamos para ser jueces. Versículo 6. Hay de Juan 8. 5 y el 6. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Dice el 6 más. Esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esos hombres religiosos trataban de hacer lo mismo que Satanás trató de hacer con nuestro Señor Jesucristo, tentarle. Pero no lo logró. Y esos hombres querían hacer lo mismo para tentarle. Y dice ahí,
al final, ¿para qué? Para poder acusarle. Los escribas y los fariseos siempre buscaban algún motivo de qué acusar a nuestro Señor Jesucristo, pero nunca pudieron con Él, porque Él fue perfecto, Él fue santo, Él fue sin pecado, Él obedeció a Dios en todo. Cuando dice, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Algunos estudiosos creen que lo que Jesús escribió en tierra era una advertencia y muestra profética del juicio divino que había de venir. Es lo que creen. Si alguien, cuando terminemos, saben algo diferente o han estudiado más sobre esto, por favor nos dicen esto. Pero se cree que eso es lo que él había escribido, una advertencia y muestra de un juicio divino que habría de venir para estos hombres, para esos escribas y fariseos. Versículo 7. Y como insistirán en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora bien, Cristo no estaba demandando la perfección sin pecado de aquel que haría cumplir el castigo sobre los criminales. Él más bien estaba apelando a la conciencia de estos hombres religiosos, desafiando su malvado corazón y su malvado intento de ponerle una trampa en vez de recibirle a él. Jesús conocía todo. Jesús conocía la intención de estos hombres. Él les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué fue lo que pasó con esos hombres? ¿Quién los acusó a ellos? Su conciencia. La conciencia es algo que Dios implantó en nosotros, en el ser humano, para acusarnos o defendernos, como dice el libro de la carta de Romanos. La conciencia es algo que Dios ha puesto en nosotros para saber entre el bien y el mal. Versículo 10. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿En dónde están, mujer? ¿En dónde están los que te acusaban? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y él le dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno, le dijo él a esta mujer que fue sorprendida en adulterio, que fue llevada por los escribas y fariseos a punto de ser apedreada, mis hermanos, de ser asesinada por su pecado. Terminó no siendo condenada, ni por ellos ni por nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Jesús rechazó entremeterse en asuntos civiles y judiciales. Él rechazó eso. Lucas 12:14 dice:
Jesús dijo esto: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Jesús nunca se dio el título como de juez o de partidor o de alguien que iba a condenar cuando Él vino a la tierra, mis hermanos. Recordemos que su primera venida tenía como objetivo salvar a pecadores, no para condenarlos. Su objetivo era para salvar a pecadores, no para condenar. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él mismo dijo esto. Esas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino para salvar a pecadores y no para condenar a pecadores. Y lo vemos claramente que eso es lo que hizo con esta mujer. Una mujer pecadora que merecía la muerte, merecía ser apedreada por la ley, porque así lo estableció la ley. Cristo, que en otros momentos el adulterio lo condenó como pecado, le pide a esta mujer que se arrepienta de esto y de todos sus pecados y que no vuelva a hacerlo, que no vuelva a pecar. Versículo 11 le dice, ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más, le dijo nuestro Señor Jesucristo. Oh, mis hermanos, aquí podemos ver la bondad de Dios, su misericordia, su perdón, su amor, su piedad y su gracia. Aquí vemos atributos de nuestro Señor Jesucristo, que también son de Dios, del Padre. Regresemos a Mateo. Así que estos hombres, escribas y fariseos, estaban desobedeciendo la ley del talión. Ellos querían imponer su propia justicia. Mateo 5, versículo 40 al 42. Dice, voy a leer desde 38 otra vez. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Lo que Cristo está diciendo a sus discípulos aquí, mis hermanos, es que ellos deben estar dispuestos a sufrir el insulto y la injusticia, sin tomar un acto de hostilidad con un espíritu vengativo. ¿Cuántos de aquí, si nos dan una cachetada, vamos a poner la otra? ¿O cuántos de aquí, si les dan una cachetada, van a querer golpear a esa persona? ¿Seremos tan mansos como nuestro Señor Jesucristo para hacer eso, mis hermanos? ¿O estaremos dispuestos para pelear con ellos? ¿Qué tipo de cristiano somos? ¿Estaremos dispuestos para desobedecer lo que el Señor Jesucristo nos mandó hacer? Que dice, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso es lo que, mis hermanos, ¿qué significa? Sufre por mí. Recibe eso. Y dice el 40, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si alguien te quiere quitar alguna chamarra, algún suéter a fuerzas, vas a estar jaloneando o se la vas a dejar, déjasela mejor. Porque si alguien nos ve, mis hermanos, que estamos forzando con alguien más,
Y van a decir, ¿y es creyente? Y mira cómo se comporta, mira cómo está actuando. Oh, ¿quieres esto? Llévatelo. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Nosotros los creyentes debemos de hacer lo mismo. No luchemos con el malo, mi hermano. No luchemos con aquel que nos hace algún mal. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo peleó contra los soldados cuando fueron a arrestarlo? No. Hubo alguien que sí tomó una espada y le cortó la oreja a un soldado, que fue Pedro. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca hizo eso. Nunca vimos alguna actitud o con un espíritu vengativo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Las autoridades civiles tienen la responsabilidad de castigar al que hace lo malo, mis hermanos. Como dije, dejémonos eso a las autoridades o a Dios. Pero las autoridades civiles tienen esa responsabilidad y no nosotros. Vamos a la carta de Romanos, capítulo 13. Verso 1 al 6. Romanos 13, 1 al 6. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Quién teme a un policía cuando lo ve? Tal vez alguien que anda tomando ebrio, tal vez alguien que se robó algo y va a entrar en pánico. Y él dice, si me paran, van a ver que me robé esto o el otro, y si ya lo reportaron que fue robado, pues me voy a la cárcel. Y es lo que dice aquí. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Y las personas individuales no han de buscar venganza, sino vencer el mal haciendo el bien. Nosotros, mis hermanos, debemos de no buscar la venganza, sino de vencer el mal haciendo el bien. También lo dice en Romanos 12, 17, 19. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces aquí vemos que eso no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Que no debemos de tomar venganza en nuestras propias manos, porque eso le pertenece a Dios. Mis hermanos, hay un canto, una alabanza que dice, Dios no es como los hombres, no lo es. Y es un canto, una alabanza que recita lo de la mujer adúltera. Pero mis hermanos, Dios no es como los hombres. Dios no es como nosotros, que nos hacen algo
y queremos nosotros vengarnos al instante. ¿Cuánto les hemos dicho a nuestros hijos? Si te pegan, devuélveselas. Si te pellizca alguien, otro niño, pellízcalo también. Eso no es, mis hermanos, un ejemplo de un cristiano. Porque eso no es lo que Dios nos ha dejado. Jesucristo dice que no hagamos eso. Nos venzamos el mal con el bien. Mis hermanos, algo vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él vino a hacer algo no como la ley talión, no como lo demandaba la ley de Moisés. Él fue el pago por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Él dio su propia vida y fue sentenciado a muerte para morir en nuestro lugar. La ley moral de Dios decía: ustedes merecen la muerte y la condenación eterna. Merecen ser castigados por una eternidad. Mis hermanos, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. ¿Cómo es que lo hizo? Haciéndose pecado, muriendo en nuestro lugar. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 al 14, dice de esta manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo, dice, nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién fue colgado en un madero? Cristo fue colgado de un madero. Y dice: maldito todo aquel que muera siendo colgado de un madero. Él murió como siendo un maldito, un vil pecador, un ratero, un violador, un asesino, un mentiroso, por nosotros. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Y cómo es que Cristo lo hizo? ¿Qué proceso llevó nuestro Señor Jesucristo? Mis hermanos, le voy a leer Isaías 53. Ese es mi capítulo favorito de la Biblia. Así es como Él lo hizo. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre vengador? Que Él tomaba la venganza en sus manos y cada vez que lo querían apedrear, Él iba y los apedreaba y los perseguía otra vez. No vemos eso en la Biblia. Mira lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que los escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí está, mis hermanos, describiendo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Él nos redimió de la maldición de la ley? Dice el 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios lo hirió y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él nuestros pecados.
Angustiado él y afligido no abrió su boca. Aquí vemos nuestro Señor siempre, mis hermanos, se mantuvo con la boca cerrada. Aun cuando fue arrestado y fue ante Pilato, ante Herodes y todo esto, ¿abrió él su boca? ¿Acaso él se quiso defender él mismo? Él nunca lo hizo. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Nosotros cuando nos insultan, ¿cómo actuamos? ¿Cerramos nuestra boca? ¿Enmudecemos? ¿O nos defendemos? Yo lo he hecho. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado por la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos. ¿Quién estuvo a su lado cuando él fue crucificado? ¿Dos santos? ¿Dos personas perfectas? No, fueron dos malhechores. Dos malhechores, uno creyó y el otro no. Y se dispuso con los impíos. Su sepultura más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. La voluntad de Dios es que Él quiso quebrantarlo. La voluntad del Padre es que Él quiso quebrantarlo y llevarlo, sujetándole a padecimiento, a sufrimiento. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, mis hermanos. Eso es lo que Él hizo. Cuando haya puesto su vida por expiación, por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por su aflicción justificará a mi siervo a muchos. Por la aflicción de Cristo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, haciendo lo opósito que los escribas y fariseos querían hacer con la mujer adúltera. Lo opósito. Y eso es, mis hermanos, ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo hizo eso para salvar a pecadores. Por su gracia fuimos salvos. Por su gracia esa mujer fue perdonada. Y le dijo, no te condeno, mas vete y no peques más. Así que aquí aprendemos, mis hermanos, de no tener o, digamos, pesar los pecados de alguien más con una pesa falsa o medida falsa. Podemos caer en un grave error nosotros, como creyentes, de hacernos jueces y enjuiciar el pecado de alguien más. Y aún también aprendemos aquí que no debemos de tomar nuestra venganza en nuestras propias manos, porque eso no nos pertenece a nosotros. Eso les pertenece a las autoridades que Dios ha establecido y a Dios. Amén. Vamos a orar por el tema y ahorita si alguien quiere comentar.